Ya empezó a grabar. Ok, empezamos con las actividades del segundo parcial. Las actividades del segundo parcial van a girar en torno a una estrategia conocida como comunidad de indagación. La comunidad de indagación es una estrategia que tiene una serie de pasos que básicamente son los siguientes. Primero se establecen reglas para poder dialogar. Posteriormente se da lectura a una historia, o una anécdota, o un cuento que sea atractivo, que sea interesante. Posteriormente se elaboran preguntas, se elige una de esas preguntas y se contesta en comunidad de indagación, observando las reglas que se establecen al principio. Y posteriormente se contestan unos cuestionarios y se hacen algunos ejercicios. En eso consiste la comunidad de indagación. Entonces vamos a implementarla y vamos a utilizarla también para evaluar el segundo parcial. El segundo parcial básicamente va a consistir en que ustedes elaboren 3 trabajos, 3 actividades. Las contestan esas 3 actividades y fácilmente podrán aprobar la materia y obtener una buena calificación. Muy bien, empezamos. Como la primera actividad es establecer reglas para poder dialogar, aunque estamos de manera digital, eh, igual como quiera se puede hacer. Una de esas reglas sería levantar la mano para participar, o pedir la palabra, respetar los puntos de vista que expresen los compañeros, participar, obviamente. No van a poder participar todo el salón, pero sí es importante que participen algunos cuantos para poder reflexionar, dialogar. Hasta ahorita vamos 31, 32 compañeros, esperemos que se unan un poquito más en el transcurso de la hora. Después de establecer este tipo de reglas, pues vamos a dar lectura a una historia, y esta historia es precisamente la que les compartí en el espacio de Classroom, y se titula Toño. Es la historia de un joven como ustedes, de la edad de ustedes, que vive una situación así muy particular. Vamos a darle lectura a esa historia, pero quisiera que alguno de ustedes me ayudara con la lectura. ¿A quién le gusta leer? Yo, profe. Sí, ¿quién me dijo? ¿Murillo? ¿Ábalos? Ah, ¿O sí, Fajardo? Galina. Podemos hacer mitad lectura, mitad lectura. Sí, mitad y mitad. ¿Quién quiere ser primero? ¿Fajardo? Mi compañera, porque levantó la mano primero. Ok, muy bien, la compañera. ¿Quién es la compañera? yo. Ok, te voy a poner la lectura. ¿Quién dijo yo? Esta es la lectura que viene aquí, Toño. ¿Ya la estás viendo? Sí. Ok, adelante. Aprendizaje 1. Distinguir argumentaciones de otros tipos de interacciones lingüísticas. Toño, Rafael Peralta. Apá, mamá, ya no voy a ir a la escuela. Las palabras por fin salieron de su boca. Toño sintió que sus padres lo miraban con cara de quien ve a otro escupir un alacrán vivo. Se quedaron callados, por unos segundos que a Toño le parecieron eternos. Cuando por fin doña Lucía abrió la boca para decir algo, su marido se le adelantó. ¿Qué dices? La cara de don Mario tenía una expresión nunca antes vista por su hijo. Lo mismo parecía de enojo que de tristeza, que de incredulidad, que la de decepción. Yo no voy a ir a la escuela, papá.
¿Y se puede saber qué piensas hacer entonces? Me voy a ir al norte con mi tío Juan. No, señor, gritó don Mario. Eso sí que no. Me he pasado bastantes años trabajando a destajo para que tú no tengas que preocuparte más que de la escuela, esforzándome para que tengas chance de salir adelante. Tú no te vas a ir al norte. Y no quiero volver a oír semejantes ideas porque te parto la boca. ¿Me entendiste? Te juro que si es necesario te arrastraré hasta la escuela todos los días. Don Mario dejó caer su pesada mano sobre la mesa. Se levantó sin terminar la cena, salió de casa y se alejó. Por la dirección en que caminaba, Toño intuyó que su papá iba a la casa de su tío Manuel, el hermano mayor de don Mario. El silencio incómodo que quedó después de su partida fue roto por su madre. Ay, hijo, ¿por qué haces enojar a tu papá? No le digas esas cosas. Lo siento, ma, la interrumpió el chico. Pero no lo digo nada más por hacerlo enojar. Es en serio, ya no quiero ir a la escuela. Y no me importan sus amenazas, estoy convencido. ¿Pero por qué? No eres, no eres malo en ella. Saliste bien de la secundaria y si entras al bachillerato tecnológico, solo puedes sacar el bachillerato, sino también una carrera técnica y en una de esas hasta entrar a la universidad. ¿Continúa? Sí, sí, sígueme. No, mamá, en serio, ya lo pensé. Dígame, ¿para qué quiero ir a la universidad? Pues para tener un buen trabajo, Toño. Uno en lo que ganes bien y te permita tener una buena vida. Pero mamá, mi tío Rodrigo estudió en la universidad y mi trabajo encuentra. En cambio, mi tío Juan estudió hasta la secu, pero allá en el norte tiene chamba y gana bien. Vea nomás la casa que se está haciendo con el dinero que manda. Doña Lucía se quedó callada. Lo que Toño decía era verdad. ¿Qué podía decirle a su hijo? ¿Cómo podía convencerlo para que no dejara la escuela? Algo en su interior le decía que debía haber buenas razones para que Toño siguiera estudiando. Pero en ese momento se sentía incapaz de encontrar alguna que decía a su muchacho para convencerlo. Ay, hijo, dijo finalmente doña Lucía, solo recuerda lo que dicen los refranes. Quien poco estudió, poco lució. Y cada día estudiando pasa el hombre de necio a sabio. Pues eso dirían mamá y a la mejor es verdad. Pero a mí no me convencen para no dejar la escuela. Yo quiero que me den buenas razones, no amenazas ni refranes. Y con estas palabras Toño cerró la conversación sobre el tema con su mamá. El resto de la velada hablaron poco, pero siempre de otros asuntos. Ok, hasta ahí, hasta ahí. ¿Quién sigue? Al día siguiente. Yo, profe. Adelante, por favor. Al día siguiente, prácticamente todos en la familia estaban enterados de las ideas de Toño. Su papá se había encargado de contárselo a los tíos y a los tíos a los primos. Y seguramente alguno de los primos, o tal vez de los tíos mismos, había ido con el chisme a la abuelita porque en cuanto el muchacho pasó por su casa, ella no dudó en llamarlo. Toño, mijo, ven un rato. ¿Qué pasó, abuelita? Nomás te quiero contar una historia. Hace mucho que no escuchas mis historias, y eso que te gustaban mucho. Todavía me gustan, Nahue. Cuéntame, anda. La abuela contó la historia de un hombre que, por no querer estudiar, no, no falta de inteligencia, sino por flojera, pasaba por muchas dificultades y terminaba por morir en la pobreza. Una persona a la que la ambición y la soberbia, además de buscar siempre el cambio fácil al éxito y a la riqueza, lo llevaron por el camino de la infelicidad y la desdicha. Toño escuchó con atención la historia de su abuelita. No le pasó desapercibida la alusión a sus intenciones de dejar la escuela. Incluso llegó a sentirse conmovido por el final del desdichado protagonista. Sin embargo, le pareció que incluso esta historia no le daba buenas razones para no dejar la escuela.
A fin de cuentas, pensó por más sus adentros, se pueden inventar historias de muchas maneras, y lo mismo podrían hablar de alguien al que le va mal por no seguir estudiando que de alguien que abandona la escuela y le va súper bien. Pero no le dijo nada sobre eso a su abuelita para no molestarla. Muchas gracias, abue. Es una historia muy interesante, pero debo irme porque me esperan en casa. Luego vengo a verte, ¿vale? Hasta luego, Toñito. Me alegra que te haya gustado. Toño caminó rumbo a su casa lentamente, pensativo. Cuando pasó frente al billar de Morán, escuchó que alguien lo llamaba. Toño, ven. El muchacho reconoció enseguida la voz de su tío Rodrigo, el universitario desempleado. Sonrió a verlo y se dirigió hacia él con los brazos abiertos. Hacía 2 meses que no lo veía, y a pesar de lo que había dicho a su mamá, quería mucho a su tío. Lo respetaba y admiraba. ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo estamos? Pues acá saludando a los cuates y jugando un rato. ¿Le entras? Toño decidió que no era mala idea jugar un poco, de modo que aceptó la invitación. En cuando se inició el juego, su tío comenzó a platicar con él e inevitablemente llegó al mismo tema. Escuché que querías dejar la escuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya lo pensé, tío, y me parece que no tengo buenas razones para seguir en ella. Estudiar ya no garantiza que uno va a tener trabajo y dinero para poder vivir bien. En cambio, hay personas como mi tío Juan que sin estudiar más que la secundaria ganan bastante y tienen para construir casa, comprar coche y hasta para mandar a su familia de vacaciones de vez en cuando. Es verdad lo que dices, Toño, pero de todos modos yo creo que hay buenas razones para que sigas estudiando. En el lugar de, en lugar de dejar la escuela desde ahorita, que estás todavía muy chico. Pues hasta ahorita nadie me lo ha dicho. Mi papá me amenazó, juró que me llevaría a la escuela a rastras. Mi mamá me dijo unos refranes y mi abuelita hace poco me contó una historia para convencerme, pero siento que ninguna de estas cosas me basta. Bueno, yo intentaré darte razones. Escucha mis argumentos, dijo sonriendo el tío Rodrigo. En primer lugar, comenzó a decir el señor, es verdad que la suerte de los que estudian puede ser mala. Hasta parece que por uno al que le va bien, hay como 10 a los que le va mal. Pues eso es lo que yo digo. Pero esto no, pero esto no se debe a los estudios mismos, sino a las situaciones sociales y económicas en que vivimos. Y si queremos terminar con estas situaciones, tenemos que estudiar lo que ocurre. ¿No te parece? Bueno, sí, creo que sí, tío. Pero con todo esto, el que estudia y aprende siempre tiene para sí la satisfacción del fruto de sus aprendizajes, porque el esfuerzo del estudio se ve premiado. En primer lugar, con el conocimiento, no con riquezas o bienes materiales. Parece que es verdad. Yo mismo me siento muy bien cuando aprendo algo nuevo o logro entender algo que me costaba trabajo. Además, el ignorante rico puede tener quien lo adule, con tal de sacar provecho de la riqueza del otro. Pero el estudioso y el conocedor, aunque sea pobre, siempre tendrá quien lo aprecie, quien lo ame y quien lo alabe, a pesar de su pobreza. Finalmente, el necio se llamará dichoso mientras sea rico, el sabio lo que será realmente en medio de la desgracia si junta la ilustración y la virtud. Toño se quedó callado. Parecía lo que decía su tío era cierto. El mismo Rodrigo parecía ser el ejemplo de lo que decía. No tenía bastante dinero, pero siempre parecía feliz, y a pesar de su situación, siempre estaba rodeado de personas que lo apreciaban y admiraban. Toño mismo era una de esas personas. Sin saber qué decir, Toño vio a su tío a los ojos y le sonrió con la mirada. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí termina la historia. Hasta ahí termina la historia. Después vienen otra serie de cuestionarios que vamos a abordar posteriormente. Pero el siguiente paso es, después de que ustedes escucharon esa historia, que ustedes propongan algunas preguntas que tengan que ver obviamente con la historia que acabamos de escuchar.
si quieren hacer las preguntas en forma verbal o si las quieren hacer a través del chat en forma escrita, lo pueden hacer. ¿Puede ser de qué trata la historia? ¿Puede ser qué? ¿De qué trata la historia? Puede ser, esa es una pregunta. Puede ¿Cuál ser, es el objetivo de la historia? ¿cuál es el objetivo de la historia? Esa es otra pregunta. ¿Alguna otra? ¿Qué es lo que le hizo cambiar de idea a Toño? ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de idea a Toño? Ok, Porque ya no quiere estudiar. porque ella no quiso estudiar. Muy bien. Escuchamos 4. Fajardo, Carolina, levantó la mano, dime, Carolina. No, perdón, se me quedó la mano levantada. Ah, se te quedó la manita levantada. Sí, profe, pero ya participé. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a abordar algunas de las que plantearon, pero como la plantearon verbal, pues no las tengo frescas en la memoria. ¿De qué trata la historia? Ok, bueno, vamos a abordar esa. ¿De qué trata la historia? ¿Quién la quisiera contestar? Esparza Pérez, Brandy Amairani. Dime, Amairani. Se trata de que Toño ya no quería estudiar porque pensaba que si no estudiaba y iba a otra parte a trabajar podía tener más dinero, y si se quedaba estudiando como su otro tío pensaba que pues que no iba a tener trabajo y todo eso. Ujú. Se le hacía, se le hacía atractivo el ejemplo del tío. Sobre eso trata la historia. Naomi, levantaste la mano. Ahorita te doy la palabra, Naomi. Pero quien participó ahorita fue Fajardo. ¿Quién fue? Participé leyendo y diciendo 2 preguntas. Sí, pero la que me dio su respuesta ahorita, ¿quién fue? A Mayrani, algo así, Amay, creo. Amairani. Sí, Amairani. Ok, Amairani, ¿tú qué piensas de, de la postura del chico de querer dejar la escuela? Yo pienso que pues que sí debe de estudiar porque por lo mismo de que puede conseguir un buen trabajo, y pues estudiar y trabajar pues sería algo bueno, pero es, dejar la escuela para querer trabajar, yo opino que no es bueno. Ujú, ok. ¿Tú crees que en esta época de pandemia, Randy, a algunos chicos se les ha presentado esta posibilidad de dejar la escuela o de tener que dejar la escuela para irse a trabajar? Yo opino que sí, porque bueno, yo trabajo y estudio. Ok, tú trabajas y estudias. ¿Dónde trabajas, Randy? Yo trabajo vendiendo comida. Ok, muy bien. Te planteo a ti la siguiente pregunta. Si tú tuvieras ahorita la oportunidad de irte a trabajar a Estados Unidos y dejar el CBT, ahorita en este momento, ¿lo harías?
No, No. Mm. ¿Por qué no? porque allí tengo a toda mi familia y puedo estudiar y puedo trabajar al mismo tiempo. Muy bien, me parecen buenas razones. Naomi, hace rato levantaste la mano. Naomi, Sí, era para contestar la pregunta sobre de qué trataba la historia. sí, dime tu respuesta. La historia, desde mi punto de vista, básicamente trata sobre un adolescente, no sé si era un niño adolescente específicamente, pero vamos a poner que es Toño. Sí, Es un joven que quiere dejar la escuela porque quiere seguir los pasos de uno de sus tíos que dejó la escuela y que en ese momento actualmente vivía con lujos y riquezas, mientras que su familia estaba en desacuerdo y querían hacerlo entrar en razón sobre que no era bueno dejar la escuela. Y básicamente sí se logró cambiar la opinión de Toño, ya que su tío, que también lo quería mucho, lo hizo entrar en razón y lo hizo sentar cabeza de que no era bueno dejar la escuela porque aunque su tío logró tener una buena vida sin estudios, no tenía un buen conocimiento y es más posible que una persona con estudios obtenga un trabajo que una persona con suerte que simplemente los dejó y tiene dinero. muy bien, Naomi. ¿Qué es lo que te hace pensar que sí lograron hacerlo cambiar de opinión? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Que tuvo un mejor ejemplo que fue su tío, que aunque no tenía trabajo lo hizo entrar en razón porque sabe que el tener un conocimiento es mil veces mejor que tener algo material y ganártelo sin que no sepas nada, la verdad. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Te voy a leer el último párrafo y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que te hizo pensar que lo convencieron? Primero escucha el último párrafo. Toño se quedó callado. Parecía que lo que decía su tío era cierto. El mismo Rodrigo parecía ser el ejemplo de lo que decía. No tenía bastante dinero, pero siempre parecía ser feliz. Y a pesar de su situación, siempre estaba rodeado de personas que lo apreciaban y admiraban. Toño mismo era una de esas personas. Sin saber qué decir, Toño vio a su tío a los ojos y le sonrió con la mirada. Ahí termina la historia. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo que te hizo pensar que lo convencieron? Ya poniéndole más atención, que Toño se fijó más en la felicidad que en lo material. Se fijó más en lo material que en la felicidad, o en la felicidad que en lo material. Yesenia, Pues sí, así es. ok, muy bien. Yesenia, ¿quieres participar? Sí, profe. Dime. A la pregunta que hizo de por qué creo que lo hicieron cambiar de parecer fue porque sonrió con la mirada. No sé, yo creo que eso fue como que dando a entender que se convenció y como que quería seguir ese mismo camino de su tío. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por tu respuesta, pero la aprovecho para hacer la siguiente. Carolina también quiere participar. Sí, Carolina, profe. pero ahorita, Bueno, espérame tantito. Este, regreso con la misma historia. El hecho de sonreír es una garantía de que cambió de opinión. Toño vio a su tío a los ojos y le sonrió con la mirada. ¿Eso es una garantía de que cambió de opinión? No exactamente,
No exactamente, ¿verdad? Ok, a eso es lo que quería que llegaran. La lógica tiene esa característica. La lógica, para hacer una afirmación, tiene que estar bien seguro, bien certero. Este, esa, esa conclusión no se desprende de esos argumentos. Al menos queda la duda, sí, sí, yo estoy de acuerdo que queda la duda de que a lo mejor él lo va a pensar mejor, pero no se llega a la conclusión de que cambió de parecer. Podemos llegar a la conclusión de que al menos le metieron la duda. ¿Ok? Aralina, ¿qué me querías decir? Yo quería participar, profe, con la misma pregunta, Ok, ok. porque después de que la compañera dijo que se que una compañera dijo que al sonreír, pues ella daba por entendido que Toño cambiaba de opinión. Sí. Y relacioné esto con la materia, o sea, como que entré en la línea y entonces dije, no hay una garantía en la lectura, no hay una garantía que Toño esté afirmando que sí va a estudiar, pero en la lectura al final como que nos hace como que nos mete algo en la cabeza que nos intuye que Toño va a cambiar de opinión porque se da cuenta que su tío es feliz, que aunque no tenga mucho dinero, hay gente buena que lo rodea y que le sonríe. Siento que es como una forma de intuirnos que va a cambiar de opinión. Así es, así es. Podemos intuir que va a cambiar de opinión, pero no podemos afirmar. Hay una diferencia, hay una diferencia abismal entre esas dos percepciones. Podemos intuir que los argumentos o las razones que le da su tío lo van a inducir a cambiar de opinión, pero no podemos afirmar. Y la lógica es eso precisamente. La lógica nos da elementos para tomar decisiones sin temor a equivocarnos. Entonces, si nosotros hacemos esa afirmación de que al final de cuentas convencieron a Toño de no dejar la escuela, estaríamos este, atentando contra la lógica, porque eso no se desprende. Eso es lo que de alguna u otra manera nosotros quisiéramos que el muchacho viera, pero la realidad no tiene mucho que ver con lo que nosotros quisiéramos. La realidad tiene que ver con lo que es, con lo que es. Si lo convencen a Toyo, qué bueno. Si no lo convencen, igual también, qué bueno. Al final de cuentas va a ser una decisión que él tiene que tomar. Pero nosotros tenemos que percibir la historia, las historias, la realidad conforme a este, razones válidas que nos permitan llegar a una conclusión certera, que nos permitan llegar a una conclusión certera. Si no podemos llegar a una conclusión certera, igual también hay momentos en que no lo vamos a poder lograr, pero vamos a tener que tomar una postura, una decisión. Pero es diferente tomar una decisión sabiendo que probablemente estemos equivocados a tomar una decisión sabiendo que estamos 100% en lo cierto. ¿Sí me explico? Sara Yolot me dice aquí que no es una garantía. Sara, ¿quieres participar? Ah, sí, dije eso nada más porque que haya sonreído no es una garantía al 100% de que nos asegure Sí, de que va a volver a la escuela o que quiera sí, estudiar de verdad. sí. Esta es una de la importancia de la lógica.
Nosotros casi siempre tendemos a ver en las historias o a escuchar en lo que nos cuentan o en lo que nos dicen lo que queremos escuchar, lo que queremos escuchar. Y la lógica nos enseña precisamente a escuchar lo que realmente es. Hay una diferencia muy marcada entre lo que nosotros queremos y lo que es. Sí es bueno escuchar lo que queremos, yo no digo que no, sí es bueno escuchar lo que queremos, pero si siempre nos vamos a regir porque vamos a estar escuchando lo que nosotros queremos escuchar, vamos a estar muy alejados de la realidad. Y eso nos va a hacernos darnos unos trancazos con la vida que va a ser difícil que los podamos soportar. Por eso la lógica es muy importante, porque nos enseña a ver las cosas como son, o tratar de ver las cosas como son, no como queremos que sea. Hay una diferencia muy abismal. Por eso cuando se dice, si no estás seguro de la conclusión, no la firmes, no la firmes. Mejor ponla en duda y busca más elementos para tomar una mejor decisión. En este periodo que acaba de concluir, donde les entregamos las calificaciones y el tema que vimos en el parcial pasado relacionado con las falacias, una de esas falacias, si ustedes recuerdan, se llama ad misericordium, que apela a los sentimientos del otro. No tiene nada que ver con razones ni con la realidad. Se dio mucho en muchos de ustedes este caso. Me encontré con algunos ejemplos en donde el alumno decía, por ejemplo, el profe me puso un 5. No me puede poner un 5 porque tengo muchos problemas en mi casa, me peleé con mi mamá, me peleé con mis hermanos, no puedo entrar, no puedo entregar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es un argumento válido. Sin embargo, el maestro, si no está educado, puede hacerle caso a ese tipo de razones y va a estar muy lejos de la lógica, va a estar muy lejos de la realidad. Y a esa niña que se está quejando porque tuvo problemas con su mamá, con su papá, con su abuelita, o que se tuvo que ir al rancho y que no había internet, etcétera, etcétera, cuando consiga lo que quiere, a la larga también le va a hacer mucho daño. Bueno, quería tocar ese tema también, que está íntimamente relacionado con el tema que vimos anteriormente. La lógica tiene esa utilidad, acercarnos a la realidad. Bueno, regresamos con la historia de Toño. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista al respecto? ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? ¿Mm? Yo solo quería aportar algo a un comentario que hizo sobre que eso de que un alumno que, por ejemplo, si le pone 5, no le puede poner 5 porque tiene problemas en su casa o así, está abordando un tema está utilizando una falacia. Sí, no recuerdo Ajá. bien si se pone aquí que es la de ad misericordium o algo así. Siento que se está Sí, abordando esa falacia en ese punto de vista. sí. Y pasó mucho en este primer parcial. Pasó mucho en este primer parcial.
Sí es cierto que hubo algunos jóvenes que tuvieron problemas y tuvieron dificultades con el internet o dificultades con la familia, con su mamá o con su papá o X, pero esta no es una razón. Esta no es una razón válida. Esta no es una razón válida. Y a mí lo que me llama más la atención, las consecuencias que puede tener. Aralina y Yesenia. Aralina, ¿quieres decir algo? Aralina, ya abajo la mano. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, profe, Adelante, Murillo. sobre lo que estaba diciendo mi compañera y usted, supongo que todas las personas deben tener sus problemas y pues creo que no, no es como justificación. Bueno, pero Sí, muy bien, señor. No es esa, tienes razón. No es una justificación, pero quiero que pienses un poquito más allá. Quiero que pienses en lo siguiente. Un alumno, una alumna que utiliza ese argumento y que consigue que el maestro le cambie la calificación. ¿Cuáles, cuáles pudieran ser las posibles consecuencias de ese ejemplo? Yesenia. supongo que sería injusto para las personas que, a pesar de que están pasando por problemas, se esfuerzan o sea, se esfuerzan en la escuela. Y yo estoy de acuerdo, es injusto para los demás. Pero imagínate las consecuencias que esa decisión que el maestro tomó de cambiarle la calificación, ¿qué consecuencias tiene para el alumno? Para el alumno. ¿Cómo se va a sentir el alumno ahorita? ¿Y cómo se va a sentir el alumno dentro de 5 años o 10 años? Primero, ¿cómo se va a sentir el alumno ahorita? Ahorita se va a sentir pues bien porque tiene mejor nota. Ajá, ¿y qué más? ¿Y después? ¿O despuésito? Tal vez después, cuando ya se sienta mejor, dirá que pudo haberse esforzado más para tener buenas notas por su cuenta y no por lo exterior. Ok, Yo, profe. voy un poquito más allá, voy un poquito más allá. Imagínate que después, el siguiente parcial, te vuelve a pasar exactamente lo mismo. Vuelve a tener problemas familiares, vuelve a tener problemas con internet, vuelve a tener una mala calificación. Y le habla al profe y le dice otra vez lo mismo. Y lo convence. Y el profe, por comprenderla o por no batallar con ella, le pone un 10. ¿Qué consecuencias va a traer eso en ese alumno? No en los demás, no en los demás, en ese alumno. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué va a pensar? No sé, es que solamente pienso que las consecuencias en él no serían malas, sino que serían buenas porque pues en sí la calificación es como para, ¿cómo me explico? Digamos que tendría buena calificación, pero él no aprendió nada. Sí, no sé si me hago entender. Sí. Yo, profe. ¿Quién me dice que quiere participar? No, no lo veo. Fajardo. Fajardo, dime, Fajardo. Yo pienso que las consecuencias que tendría él es que siempre estaría acostumbrado a decir, profe, tuve problemas con mi familia y todos los semestres va a ser lo mismo. Y cuando sea grande, él va a seguir diciendo mentiras y va a tener ganancias y él se va a crear en su mente un escenario falso
de las cosas que está diciendo y va a tener consecuencias negativas hacia él. Exactamente. Profe, yo también quería Exacto. opinar algo. Dime. Yo creo que ese niño, como usted está usando el chantaje para obtener lo que quiere, y pues como ve que le funciona, en vez de esforzarse más al siguiente parcial para tratar de usar otra vez el chantaje, o sea, se va a ir por lo fácil. Exacto. Exacto. Hacia eso es a donde quería que llegara. Ahora, imagínense a esa persona ya 10 años después, casada con un marido, y no consigue con el marido lo que quiere. Utilizará ese argumento otra vez. Aquí tengo varias participaciones. Miguel Ángel, por la introducción. Yo sé que no puedo entrar, sino que las consecuencias serían que eso le afectará porque realmente no aprendió nada. Imagínense la hora con un marido y que no consigue lo que quiere del marido. ¿Utilizará esa estrategia? Pues yo opino que vendrían, creo, los engaños, Ujú. las peleas y así, las inconformidades. Muy bien. Hacia allá es donde precisamente quería que llegaran, que alcanzaran a visualizar las consecuencias de no regirse por las razones o por las argumentaciones válidas que pueden ser muy, muy negativas, pueden ser muy, muy, muy malas. Y tienen que tener esa visión o esa capacidad de ver mucho más adelante. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Bueno, regreso con el grupo de Classroom. En el grupo de Classroom, aquí está la historia de Toño. Pues, todos ustedes la pueden ver. Y aquí en el espacio de trabajo en clase viene segundo parcial, tarea número 4. Ya me la entregó una persona. Ya me la entregó una persona. Y quien me la entregó es Ángel. Ángel Emanuel. Ángel, ¿estás por ahí, Ángel? Sí, profe. Ok. Leíste la historia, Ángel. Este es tu trabajo. Sí, sí la leí, profe. Ok, muy bien. Estas son las respuestas de Ángel. Y Toño entienda que aún no queriendo él, su papá lo llevará a la fuerza. Esa es la respuesta de Ángel a la primera pregunta. De la segunda, que entienda que el dinero fácil o el éxito a la vuelta de la esquina no siempre es bueno. Esas son las respuestas de Ángel. Muy bien, Ángel. Ahorita las checo todo. En eso va a consistir su primer trabajo. Entonces, hagan ese cuestionario, contesten esas preguntas y las respuestas a esas preguntas las vamos a abordar en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, perfecto.